Bueno, y tal cual como le adelantaba en el bloque anterior, vamos a recibir, con muchísimo gusto, por cierto, a quien es el jefe del programa de vigilancia epidemiológica de la provincia, del Ministerio de Salud, por supuesto. Hablamos del doctor Francisco García Campos. ¿Qué tal, doctor García Campos? Un gusto recibirlo. Daniel Sanmoral en Pacífico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenas noches. Un saludo para usted, para su audiencia. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo, Muchas gracias. Bueno, la idea es conversar con usted por este tema de que empezó nuevamente a ocupar la información, los medios de comunicación, que es el crecimiento muy rápido, podríamos decir, al menos eso es lo que indican las estadísticas, de los casos de nuevamente los contagios de COVID. Y como decíamos con la producción del programa, ¿no? Uno le pregunta a lo mejor a un profesional, a un médico, y dice, mira, ¿qué pasa? No pasa nada, no es para alarmarse. Y otros dicen, no, sí, hay que tener cuidado. Y hay algunos datos, como en la provincia de Buenos Aires, donde en una semana se duplicaron los casos, y también ya empieza de nuevo a aparecer, en algunos casos, la recomendación que en ámbitos cerrados, como el transporte público, por ejemplo, habría que volver a usar el barbijo. Queremos sacarnos las dudas, por eso es que lo molestamos, doctor García Campos, para que con la responsabilidad que usted tiene en el programa de vigilancia y con todo lo que pasó, digamos, en todo el tiempo del COVID, nos diga cuál es la verdad. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es un tema bastante delicado lo que es COVID todavía, porque, bueno, nosotros ya hemos pasado una etapa bastante dura, que fueron estos 2 años y medio anteriores, donde ustedes mismos han visto que a principios de este año la morbilidad que tuvimos por COVID fue altísima debido a la cepa Omicron. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Sí hay un aumento en el número de casos y es muy fácil decir que aumenta el doble. Usted imagínese si tiene 5 casos y a la próxima semana tiene 9, claro. De hecho que aumenta el doble, el 100%. Exacto. A nivel nacional, esta semana, en el último parte del día lunes, se registraron en todo el país un poco más de 3.100 casos, que es un número considerablemente bajo comparado con los números o con los datos que hemos manejado hace 8 o 10 meses atrás. Claro. Nosotros a nivel provincial también tenemos un número muy bajísimo de casos. Hemos tenido 9, hemos tenido la semana anterior 5, la otra semana tuvimos 2, que son casos muy puntuales, que algunos tienen nexo, pero que por supuesto, o sea, nosotros festejábamos esa semana que tuvimos 0 casos, después de no sé cuánto tiempo, tuvimos una semana con 0 casos, que fue la única que se nos dio desde marzo del año 2020. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que distraer y relajar, ni tampoco entrar a aturdirnos con las decisiones que se tomen, o con algunos comentarios como los que surgieron hoy, como el uso del barbijo en lugares cerrados. Yo creo que de la pandemia nos ha determinado, nos ha enseñado una serie de pautas que van más allá de las decisiones políticas o de lo que diga una comisión del COE o de alguna normativa que esté escrita, porque parece que todo lo tenemos que tener escrito para hacer caso. Yo supongo, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, que si yo observo que hay en mi localidad, en mi territorio, en mi servicio de salud, un aumento de procesos respiratorios de cualquier tipo, no nos olvidemos que nosotros estas últimas semanas hemos tenido un alto número de casos de influenza, sobre todo a influenza A, H1N1 como la pandémica del 2009 y H3, que es la que circula normalmente, y a influenza B. Y poco se ha dicho de eso. Y son enfermedades importantes, son enfermedades tipo influenza, tanto del tipo pandémico, estacional o del grupo B. Y cuando yo te refiero a esto, ¿a qué voy?
a que nosotros cuando tenemos procesos respiratorios tenemos que recomendar y nos tenemos que autorrecomendar el uso de barbijo principalmente en personas enfermas, porque son las que van a estar contaminando al resto. Porque volvemos a los hábitos anteriores a la pandemia, de tocarnos la nariz con la mano y luego esa mano, sin decontaminarla, tocamos el picaporte de la puerta, el teléfono, estoy ya hablando por teléfono y con las gotitas de flush que llega del teléfono se lo pasa a usted, usted lo toca, lo manosea, compartimos el mate y eso es lógicamente que nos va a llevar nuevamente a los contagios. Ya hemos visto que COVID es altamente transmisible. No sabemos todavía desde el punto de vista epidemiológico cómo va a ser el comportamiento estacional a lo largo del tiempo, ya que uno como epidemiólogo supone que el virus se va a atenuar porque llega a un equilibrio con la población, con la vacunación, pero ha visto que el virus es más pícaro que nosotros, ahí nomás va produciendo variantes. Claro, entonces va mutando, aparece una variante, aparece otra, porque él tiene que sobrevivir. Claro, entonces va mutando permanentemente con la idea de sobrevivir, digamos. Exactamente, entonces yo soy cauto en este aspecto, no es mi intención alarmar a la gente. Yo creo que nosotros estamos en una etapa de estacionalidad con respecto a estas enfermedades. Si mañana tengo un brote, tenemos que cambiar el discurso y tenemos que actuar como un brote, ¿me entiendes? Yo hoy le digo que hemos tenido 9 casos en toda la semana, distribuidos muy esporádicamente en determinados puntos de la provincia. No se realiza ya el parte semanal porque ya no tiene sentido. Nosotros sí hacemos un parte interno para conocer la cinética de la curva epidémica de los COVID, porque todavía tenemos que mantener. Entonces, ¿qué tiene que entender la población? Y así es como para redondear todo esto, que todo proceso respiratorio debe ser investigado y tratado como tal. Que tenemos coberturas de vacunación que las tenemos que mejorar, porque las vacunas están disponibles tanto para la 4ª, 5ª dosis de COVID como para enfermedad tipo influenza, la de la gripe. Que tenemos que reforzar todo el calendario de vacunación en los grupos extremos vulnerables, tanto en niños como en las personas mayores de 25 años. Y por supuesto, cuando usted tiene un proceso respiratorio, no automedicarse, asistir al médico y recordar las medidas que hemos tenido. ¿Cuántas personas se nos han muerto? Y se acuerdan cuando contábamos la cantidad de gente que teníamos en la terapia. A mí no me gustaría volver a este momento, porque no es lindo contar enfermos en terapia y contar muertos. Eso es deprimente desde el punto de vista de la salud pública. Entonces nosotros tenemos que recordar por lo que hemos pasado, que no estamos ajenos a volver a tenerlo, porque China está en una situación que quiere COVID-0, pero la Copa del Mundo se está jugando tranquilamente, la gente se desplaza normalmente. Yo creo que tenemos que nosotros llevar una vida, volver a tener una vida normal para cada una de las personas, lo que cada uno le llame normal, con hábitos saludables, aprender de lo que hemos vivido y recordar que las infecciones respiratorias siempre van a ser las infecciones respiratorias, igual que las gastroentéricas, cuando tienen diarrea, lavado de manos, agua potable, sales de rehidratación oral, que son normas universales y generales. Así que vayamos viendo qué es lo que pasa y veamos, si no tengo la 3ª, la 4ª dosis, la 5ª, no sé, la que me toque, reforzar mi calendario de vacunación y bueno, y si tengo sintomatología, asistir al servicio de salud. Hay disponibilidad de test, ahí siguen habiendo test rápido, ha visto todo lo que nos dejó la pandemia. Sí, claro. Así que eso ahora, hay para doctor para García Campo, yo quiero hacer hincapié en lo que ustedes recomendaron y nos quedó grabado, al menos a mí, la permanente recomendación del tema de la vacuna, más allá de toda la historia que hubo, ¿no? Que tantos problemas que tuvimos con el tema de las vacunas, que lleguen, que no lleguen. Y el tema está fundamentalmente en esto que usted acaba de hacer mención. Completar el esquema de vacunación que estaba previsto, porque no sé si se manejan cifras en este sentido, pero me imagino, porque le cuento una experiencia personal, yo me fui a colocar la 5ª dosis o segundo refuerzo, como se llama, y me decía la niña, la enfermera que me atendió, y me decía que es muy poca la gente que
está completando su esquema de vacunación, menos aún, yo lo hago por una cuestión de mi edad y de grupo de riesgo y todo lo demás, pero me decía la señora, la chica esta, que es muy poca la gente que completó el esquema. ¿Se sabe cuánto es el porcentaje de la gente que más o menos completó o avanzó un poco más en el tema de vacunación, doctor García Campo? Yo acá, en este preciso instante, no tengo la cobertura actual de vacunación. Eso sería bueno conversarlo con el programa de inmunizaciones, porque bueno, ellos son los que tendrían las cifras actualizadas, pero sí sabemos de que está costando llegar a las coberturas óptimas con la cuarta, la quinta dosis. Eso sí, ya viene hace un tiempo, venimos remando porque las personas han disminuido esa ansiedad o esa necesidad de colocarse la vacuna para completar esquemas. Seguramente esto se irán a tomar medidas independientes de lo que estamos conversando acá en este momento, cuando esté por llegar nuevamente la época de otoño, donde vamos a tener que hacer campañas fuertes de vacunación, y quizás para el futuro tendríamos que, y le digo quizás porque lo desconozco esto, y la experiencia y el tiempo nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En una de esas nosotros necesitamos 1 o 2 refuerzos anuales nada más hasta que esto consolide y se pueda mitigar la pandemia, porque la pandemia no está mitigada ni está resuelta todavía, ¿me entiende? O sea, que hayan bajado los casos epidemiológicamente no significa que hayan resuelto la pandemia. Una pandemia se resuelve cuando ya, digamos, de luego de 5 años se manejan un número esperado de casos normales, con brotes esporádicos, y donde tenemos una buena cobertura de vacunación, manejamos los casos clínicamente, entendemos bien cómo es la internación. Entonces, acá sí hay en este momento una falta de vacunación, porque la gente no está asistiendo como se esperaba en algunas oportunidades, que está al medio, está también el refuerzo de la vacuna de polio y de sarampión, donde se tiene que reforzar eso, y donde también está costando llegar al objetivo, porque el sarampión es una amenaza que está cercana, que con estos desplazamientos. Entonces, bueno, todo eso cuesta, en el medio nuestro está costando que se lleguen a las coberturas óptimas, por eso es importante que a través de los comunicadores sociales de todo tipo, radio, televisión, gráfica, lo que venga, nosotros promocionemos redes sociales que hoy se maneja tanto, promocionemos la asistir a la vacunación, porque nosotros vivimos en Sudamérica, somos países que tenemos una alta vulnerabilidad en ciertos aspectos sociales, con déficit de agua, con temperaturas extremas, con niveles de pobreza, con hacinamiento, y bueno, tenemos que ayudar a reforzar o a combatir esta vulnerabilidad con buenas coberturas de vacunación, que es una de las herramientas que necesitamos para que la población no nos enferme. Así que bueno, ahí tenemos que insistir entre todos. Exactamente. Esa era la idea nuestra, por eso lo convocamos y le agradecemos tanto la deferencia de habernos atendido hoy, doctor García Campo, porque nos parece que lo que hay que hacer es informar. Lo peor que nos puede pasar es no estar informado en todos los órdenes, ¿no? Pero muy particularmente en el tema salud. Así que yo le agradezco este contacto, y la idea será, en la medida en que, bueno, en que este tema avance o no, que sigamos charlando, que sigamos informándole a la gente. Así que, por supuesto, como lo hemos hecho siempre, ponemos a disposición en nuestro medio, en nuestro programa, para todo lo que sea necesario que se aclare y que se avance para que no volvamos a caer en esto tan trágico que nos pasó. Doctor García Campo, muchísimas gracias por este contacto hoy, y reitero, la idea será seguir en contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por llevar a la población todo este tipo de información. Que tengan una muy buena noche. Igualmente, doctor García Campo, muy amable,